Muy buenas gente, bienvenidos un día más al canal de Nowanda, bienvenidos a vuestro canal de Magic favorito. Como ya sabéis, hay veces que me gusta hacer contenido de Magic diferente, ¿no? Me gusta o bien jugar con ciertas ideas que ya tengo o que se me van ocurriendo, o hacer algunos análisis, ¿no? O tier list para los que lleven más tiempo en el canal, ¿no? Que no son más que listas sobre algunas cosas. Y ahora que estamos a punto de entrar en una expansión que para mí lo va a cambiar absolutamente todo, ya lo está cambiando en torno a los precios, están totalmente desorbitados, y es que Final Fantasy yo creo que va a ser un antes y un después para Magic, ¿no? Creo que va a ser una de las expansiones más importantes. El salto que han dado con con estos Universe Beyond, que estas expansiones puedan jugarse en estándar, ¿no? Va a hacer que sea una expansión mucho más conocida aún de lo que fue, creo, El Señor de los Anillos, y a partir de aquí solo va a ir hacia arriba. Y como digo, antes de esta expansión me apetecía hacer un pequeño análisis porque llevo mucho tiempo observando estándar y no puedo parar de ver que esta expansión de aquí, ¿vale? Es quizás una de las mejores expansiones de la historia de este juego, porque la cantidad de cartas que tenemos y la cantidad de variables que han entrado en el juego gracias a esta expansión no la recuerdo desde que yo volví a jugar, y no la he visto prácticamente nunca. La catalogaría como una de las mejores expansiones de la historia del juego, y me apetece mucho hacer un análisis real de por qué la catalogaría así, porque creo que esta expansión pues tiene todo eso que yo creo para hacerle una expansión maravillosa en cuanto a power level, increíblemente poderoso, pero a su vez también en cuanto a diseño muy bonita. Y para ello, antes de la expansión, de que salga la expansión de Final Fantasy, pues he decidido hacer una trilogía de vídeos, ¿no? Que van a salir cada uno de estos fines de semana, empezando por hoy. No sé si saldrán los sábados o los domingos, pero cada uno de estos 3 fines de semana que quedan antes de Final Fantasy saldrá uno de los vídeos en los que analizaré a fondo cada una de las características que yo creo, o aspectos que yo creo que a tener en cuenta de por qué esta es la mejor expansión o una de las mejores de la historia de Magic. En este primer vídeo lo que vamos a ver es la cantidad de cartas buenas, polivalentes y poderosas que nos ha dado este juego, o esta expansión, perdón. Creo que sin lugar a dudas es la expansión que hay actualmente en estándar, por encima de Blue Moron, por encima de Magic Foundation, que creo que son dos que están ahí bastante a la par. Bueno, Blue Moron quizá un poco por encima, sobre todo por los ratones, ¿no? Que todos tenemos en mente, pero creo que está muy por encima de ambas, y por supuesto por encima de las demás. Y vamos a ver hoy esas cartas que la hacen destacar en estándar, desde las del banquillo, que son cartas que se utilizan más en el banquillo, al mejor de 3, que son, a las cartas que son sublimes, ¿no? Que son absolutamente demenciales. En el segundo vídeo lo que haremos será ver los arquetipos, que son muchos y variados, que salieron gracias a Dashmore, que, como digo, no es ni uno ni dos, son muchos arquetipos. Y por último, el último vídeo, me atreveré a hacer un top 10 de las cartas más poderosas, siempre desde mi punto de vista, desde mi opinión, y no diré que sean mis cartas favoritas, sino las que creo que han tenido más impacto y tienen más poder en estándar. Por supuesto, estáis invitadísimos a dar vuestra opinión, a decirme qué pensáis sobre todo esto que estoy diciendo, porque todo esto no tiene sentido si vosotros no opináis y no me decís qué pensáis de todo esto. Y vamos a comenzar con el análisis. Bueno, vamos a intentar ir a un buen ritmo para que el vídeo no se haga excesivamente largo y excesivamente pesado. Y aquí traigo un pack de todas las cartas, o las cartas más importantes de banquillo que hay y que se van a utilizar seguramente hasta que dejen de estar, y cartas que han visto bastante juego de una forma o de otra, ¿no? Y es que este hongo insidioso quizás sea la que menos juego ha visto de todas las que hay aquí,
Pero bueno, es una carta que ya sabéis que en el banquillo se busca mucho esa polivalencia, ¿no? De que pueda cumplir varias partes del juego, ¿no? Y este hongo lo cumple a la perfección, un 1-2 por 1 que por 2 se sacrifica y te puede o bien rampear, o bien destruir un artefacto, o bien destruir un encantamiento, ¿no? Contra esos emparejamientos es una carta que te ayuda a rampear, pero que contra esos emparejamientos un poco más... donde hay encantamientos o artefactos, ¿no? Que ya sabemos que son dos cartas fundamentales hoy en día en estándar, ambas dos. Pues va a ayudarnos mucho. Creo que es una carta muy muy buena. Quizá la que menos destaque de entre todas las que vamos a ver, pero vamos a seguir viendo cartas, porque después está Sin Poder Gritar, un removal en color azul por 1 de maná, que no es tan común verlo, ¿no? Yo creo que es la carta de este estilo más poderosa, porque solo jugarlo por 1 maná es muy muy bueno y desactiva por completo las criaturas del rival. Se ha visto en muchos banquillos con el color azul. Después un removal masivo por 2. Se ha visto también muchísimo. Color rojo, detonación ígnea por 2 de maná. Hace 2 puntos de daño a cada criatura. Muy muy buena. También se va a ver, se ve y se verá en muchos banquillos de color rojo. En el color blanco tenemos 2 cartas. Separarse, una carta que al principio no se sabía si se iba a jugar, pero es un excelente removal masivo, tanto para marcar la diferencia con un mazo agresivo en el banquillo cuando estamos enfrentándonos a otro mazo agresivo, como para los mazos más controleros, y será una carta que todavía vea más juego cuando Confinamiento Temporal rote, ¿no? O sea que va a ser una carta que de aquí solo puede crecer. Y Exorcizar, que es una carta buenísima contra los mazos del ojo, pero también contra el mazos de cuchillo, te exilia un artefacto, un encantamiento, criatura con fuerza de 4 más. O sea, lo hace prácticamente todo. Ahora mismo en estándar se ve muchísimo esta carta de banquillo. Como color negro, pues la línea mística del vacío, que ha visto algo de juego para exiliar el cementerio del rival, ¿no? Creo que es bastante buena. Es una de las líneas que ha visto juego, no todas lo han hecho. Y Tormento Agotador, una carta negra que destruye encantamiento. Va a haber juego sí o sí. Como banquillo no es la carta más eficiente, también destruye criaturas, que hay que tenerlo en cuenta, pero sí que va a haber juego 100%. Y por último, la herramienta de sección por 5 de maná manifiesta miedo y se anexa a ese manifestar miedo este equipo, y le da +2/+2 y la habilidad de toque mortal y vínculo vital a una criatura. Pues realmente es una carta que se ha visto en ciertos banquillos para usarla de herramienta contra mazos agresivos, ¿no? Porque al final no deja de ser una carta de corte defensivo que te permite bloquear bien y ganar algunas vidas. Pero por supuesto, la creme de la creme, la carta que seguramente más se haya utilizado y más se va a utilizar, es esta aspiradora de fantasmas. No necesita presentación, una carta que en estándar es absolutamente fundamental con la cantidad de cementerio que se utiliza, y que es la carta principal que hoy en día estamos teniendo junto con el caldero. Quizá la aspiradora ya le ha pasado por encima, ¿no? Como digo, la carta fundamental de exilio de cementerio que hay hoy en día. Todas estas cartas creo que son cartas muy muy buenas de banquillo y todas han salido de Dashboard, pero vamos a ir un paso más allá con las siguientes cartas. Y vamos con un segundo análisis un poquito más personal, ¿no? Porque son cartas que han visto algo de juego o que no han visto mucho juego, pero creo que pueden llegar a verlo, porque son cartas muy buenas, muy poderosas, y cartas que, como digo, en algún momento pueden llegar a ver ese juego. Por una parte tenemos en el color azul el acecha pasivo Yo Silencioso por 2 de maná, un 1-1 que te permite hacer varios efectos, que vio algo del juego al principio cuando salió Dashboard, después ha dejado de verlo, pero creo que es una carta que en cualquier momento puede ayudar a muchas estrategias donde copiar una criatura sea absolutamente esencial, y creo que es una carta que a la larga va a haber más juego en estándar. Junto a eso, uno de los amos que quizá menos juego haya visto, pero aún así un amo muy poderoso que también ha visto juego y que seguramente lo seguirá viendo el tiempo que esté en estándar. Por 5 de maná, un 5-3 que puede entrar por 3, te permite robar 2, descartar. Va a ser muy bueno porque además vuela, más tarde puede llegar a meter presión. En fin, una muy buena carta que
ya os digo, va a haber más juego del que ha visto ahora en estándar. Después en el coste verde es un poco también más personal. Un removal verde que no necesita tener criatura en juego es algo que no se ve muy a menudo, de hecho no se ve casi nunca, y este removal nos permite eso. Entonces esta aparición monstruosa es una carta que ha visto algo de juego y que estoy seguro que seguirá viéndola a lo largo del juego, porque a pesar de ser conjuro por 2 de maná, el hecho de no necesitar una criatura en juego hace que sea mucho más fácil, ¿no? Porque sabéis que el problema de los removal verdes es que si te matan la criatura en respuesta, el removal no vale para nada, porque siempre son o de luchar o de hace daño, esta criatura hace daño igual a esta otra, ¿no? Entonces si lo hacemos con una criatura de nuestra mano, pues es mucho, mucho mejor. Después tenemos a Tyvar, el aporreador, un elfo muy muy bueno que en mazos de elfos sirve como finisher. Sabemos que no es la mejor tribu ahora mismo en estándar, pero bueno, se pueden hacer cositas con los elfos. Y después una carta que también realmente en otro tipo de estrategia puede llegar a ser buena, puede llegar a entrar. Tyvar es una carta que para mí merece estar aquí. Konya yo es una carta que no he utilizado absolutamente nada, pero es una carta que a muchos streamers, a muchos youtubers le he visto utilizar. Realmente es una carta de combo y que se ha visto algo de juego, entonces he decidido entrarla aquí. La trituradora de setos es un artefacto vehículo. Yo esta carta pensé que vería más juego, realmente me parece bastante buena. Tripula por 1, no hay que olvidarlo, es una carta que nos va llenando el cementerio, que nos rampea. Lo único que me parece que le falta es que tiene que poner siempre que este vehículo ataque o entre. Si pusiera eso, esta carta sería demencial, sería poderosísima. Pero bueno, pone eso, el turno que entre y no haga nada, bueno, pues la hace un poco más débil. Pero aún así creo que es una carta que puede llegar a ver juego en algún momento. En el color rojo tenemos la motosierra, una carta que es removal, que es un equipo que, bueno, que puede servir casi como finisher, no como finisher realmente, porque necesita una criatura a la que adherirse, pero en mazos donde haya muchos bichitos que vayan a ir muriendo, al final esto puede dar más 5, más 6, más 0 perfectamente, ¿no? Y hacer que una criatura pegue muchísimo. Junto a eso, tanto la valentía imperecedera como el amo de Sendinas, pues son cartas que se han visto, no se han visto tanto, pero ambas se han visto en ciertos mazos y creo que se seguirán viendo. Son cartas muy útiles que se seguirán viendo y seguirán viendo ese juego. En el color blanco pues tenemos por una parte la planadora no identificada, que se ha visto en algunos mazos de artefactos, aunque con Aether Drift ha salido un artefacto quizás mejor, un removal quizás más eficiente, ¿no? Porque no solo quita criaturas, sino que quita permanente. Y bueno, creo que está un poco por encima de esto. Aún así, esta carta sigue viendo juego. La línea mística de la esperanza, sobre todo para los mazos de ganar vida, al principio se vio mucho. Una carta que puede llegar a verse. Si los mazos de ganar vida se hacen poderosos en estándar, realmente puede llegar a volver a ver juego. Y la tienda de muñecas, que yo creo que es una carta que no ha visto prácticamente juego, pero es una carta muy poderosa y creo que puede llegar a ver ese juego en algún momento, ¿no? Creo que es una carta que no hay que perder de vista en todo el tiempo que vaya a estar en estándar. En el color negro, pues he decidido solo entrar aquí en esto de cartas buenas o que son bastante buenas, ¿no? Que pueden llegar a ver juego. La tenacidad imperecedera por 4 de maná, un 4-3, que siempre que ganes vida, el oponente objetivo pierde esa misma cantidad de vida, ¿no? Y que cuando muere, como todas las cartas que tienen el nombre imperecedero, pues si muere, vuelve como encantamiento con el mismo efecto, ¿no? Y después un pack, un poco un remix de cartas multicolor. Algunas han visto más juego, algunas menos, pero realmente son cartas todas muy poderosas. Júbilo Perturbador en los mazos Sacrifice es absolutamente espectacular. Para mí, tengo que decir, es una de mis cartas favoritas de Dashmore. No voy a hablar del Mimbrese incendiario, pero os aseguro que vamos a hablar más en esta secuencia o en esta trilogía de vídeos de Dashmore. Vamos a hablar más de esta carta. Muy, muy buena. Arabella ha visto juego también. El ratón de biblioteca ajeno lo he tenido que meter porque en mis mazos del ojo entra y creo que es una carta de un drop 2 que se infravalora, una carta que nos permite robar y descartar, mejorar nuestra mano, llenar nuestro cementerio y en ciertos puntos también solo robar. Creo que también es poderosísima. Después, el Tejenjambres, una carta que no ha visto tanto juego, pero pone 3 cuerpos en uno. Pone bichos muy muy molestos. Es una carta que
que creo que merece también mucho la pena y que creo que puede ver juego en muchos momentos en estándar. Así como el lleva raíces, que creo que es... o el llevar a las raíces, ¿no? Que creo que es un removal que debería haber visto más juego porque destruye un permanente que no sea tierra, ¿no? Y tener delirio no es realmente muy difícil. Entonces, por 2 de maná, tener esta carta es premium realmente porque es instantáneo. Y Riz, cazadora de engendros, que para mí es una carta que ha pasado muy por debajo del radar, pero realmente es una ventaja de carta espectacular. En un mazo que nos permita con varias criaturas, varios vehículos, que nos permitan girar esto en el turno en el que entra, es, como digo, brillante. Y creo que esta carta tiene que ver juego en algún momento. Es verdad que los mazos verde y blanco no van por ahí actualmente. Se juega mucho con los amos, que también lo veremos en este vídeo. Se juega mucho también con los mazos de muchas criaturitas pequeñas y a lo mejor no van tanto por aquí. Pero esta carta puede ver juego perfectamente en todo el tiempo que le queda en estándar. Pero vamos ahora con las cartas buenas, realmente que han entrado muchos arquetipos y con lo que vamos a finalizar el vídeo. Bueno, pues vamos a entrar con la creme de la creme, ¿no? La creme de la creme de Dashmore. Realmente no toda la creme de la creme, porque sí es cierto que hay cartas muy poderosas que no están aquí. Yo aquí voy más bien por las cartas que han entrado de lleno en varios arquetipos, no solo en uno, ¿no? Que han entrado en varios arquetipos y unas cartas que han visto mucho juego, realmente mucho juego y que van a seguir viéndolo. Vamos a empezar por el color blanco, que es el color que más cartas ha tenido polivalente. Y es que este rescate del fragmentista es una carta que en cualquier mazo que lleve blanco y sea agresivo puede llevártelo perfectamente, puede llevarte 3-4 copias. Una carta que ahora, con lo que está de moda, el tema de devolverte a la mano, puede proteger a más de una criatura. Y realmente, aunque quizás sea la carta que menos pega en este top, he decidido entrarla porque realmente de verdad creo que es una carta muy buena. Igual la saqueadora activista entró en los mazos Azorius de encantamiento cuando salió Dashmore, que se hizo muy popular ese arquetipo. En los mazos Selesnya encantamiento, en los mazos de blinqueo, en cualquiera de los mazos realmente de estos de blinqueo que se están poniendo de moda o de bounce, de subir a la mano, entra una carta muy buena, mete muchísima presión. El efecto de las alas es realmente secundario, ¿no? Las alas no tuvieron, la mayoría de ellas, tanto éxito, porque hay alguna que sí, que también veremos en un futuro, pero esta carta realmente merece estar aquí. Igual que una de las cartas más poderosas de esta expansión, una carta fundamental para cualquier mazo agresivo que lleve blanco, absolutamente fundamental. De hecho, se juegan solo el blanco por esta carta muchas veces, absolutamente solo por esta carta, protegido por fantasma. Es así a la ligera me atrevería a decir quizás la mejor carta, y sin pensarlo mucho tampoco, la mejor carta infrecuente de estándar. Realmente espectacular y solo muy contereada por una carta que veremos ahora en un poquito. La inocencia imperecedera, para mí la mejor inocencia, bueno, quizá con la azul, pero realmente esta inocencia lo que tiene es que se ha visto en muchos mazos. Se ha visto en mazos de criaturitas pequeñas. La mayoría de veces se ve en mazos de criaturitas pequeñas, pero quiero decir, se ha visto en mazos agresivos como fuente de ventaja de cartas, pero también se ve en los mazos mono white de control, en esos mazos de controleros blancos con muchas fichitas también se ve. Y es que esta carta es buenísima. O sea, realmente es maravillosa para lo que hace. Te permite incluso ganarte algunas vidas, que en los emparejamientos contra mazos agresivos puede ser determinante. No sé, me parece una carta 10 de 10. Igual que el amo del páramo de neblina, que bueno, ¿qué podemos decir? Me gustaría saber vuestra opinión sobre si es mejor este amo para vosotros el verde. Yo creo que el verde está un poquito por encima, pero este amo es muy poderoso. Poner 2 cuerpos por 4 de maná. Después te va a pasar una criatura, una Wincon súper poderosa. Realmente es algo demencial. Esta carta es buenísima, la vamos a ver hasta la saciedad. La hemos visto en muchísimos arquetipos, en los mazos mono white, en los mazos de amos, en cualquier mazo que lleve blanco prácticamente. Esta carta es una carta 5 estrellas. Y con el color azul, como estamos hablando de cartas polivalentes y realmente no de las cartas más poderosas, pues he decidido polivalentes que hayan entrado en varios arquetipos.
en esta jugadora de pozos desbordados, que si bien es cierto que claramente ha entrado en un arquetipo por encima de otros, que es ese Dimir, podemos decir midrange, ¿no? Ese Dimir Tempo, es una carta que es buenísima y ha entrado en varios arquetipos para quedarse como él. Por ejemplo, el Azorius Destello. En cualquier mazo que tenga cartas que te permitan bouncearte también. En el perdón. En el azul, blanco y negro, que ahora no recuerdo el nombre de la combinación. Blink no. Bones. En todos esos arquetipos creo una carta que merece la pena. Y una carta también que realmente está entre las de power level más alto en cuanto a infrecuente se refiere en estándar. Bueno, este amo ya lo he nombrado antes, ya he hablado de él. Un amo que se va a ver en todos los mazos que lleven verde prácticamente y que vayan un poco por encima, ¿no? Que no sean mazos agro. Realmente en mazos agresivos incluso se puede llevar. Esta carta es absolutamente espectacular. Y nada, o sea, realmente es que el combo además que hace con el subir al tallo de habichuela de turno 2, turno 3 es prácticamente ya junto con el encantamiento que permite, gracias a la tierra que pone el amo, te permite jugar el encantamiento el encantamiento de los domain que se puede jugar a velocidad de destello, te lo permite jugar con un manano. O sea, es absolutamente espectacular. El color rojo nos ha dado dos cartas, la Némesis de los Gritos. Cualquier mazo agresivo lleva actualmente Némesis de los Gritos, porque es una carta que cualquier mazo agresivo lleve rojo, porque es una carta muy, muy, muy problemática. O sea, realmente el tema de hacer que los rivales no ganen vida puede hacer muy difícil la carrera de vidas para los rivales, que su estrategia se basan en eso, en ganar 8 o 10 vidas y hacer o retrasar mucho la estrategia rival. Realmente la Némesis de los Gritos hace unos combos brutales con el frenesí de los acechabrujas, ¿no? Porque realmente jugar una carta que a lo mejor por 1 de maná, después de haber pegado con la Némesis varias criaturas más, pegarte 5 puntos de daño a la Némesis y hacerle esos 5 puntos de daño a la cara del rival, pues es absolutamente increíble, ¿no? Ese combo, meter 8 de golpe, hacer que el rival no pueda ganar vida. No sé, me parece una cartaza y una carta que va a haber juego hasta que se vaya de estándar. Pero miedo a perderse algo me parece una carta aún mejor. Ha entrado 1000 mazos, los mazos de Delirium, mazos del Ojo, una carta, una win con solo, una fuente de ventaja de cartas, una carta que ayuda a que su efecto sea eficaz, el efecto de Delirio, no una criatura que además es encantamiento. No sé, es una de mis criaturas favoritas y sin duda una carta que va a quedar marcada todo lo que queda de estándar. Y por último, el color negro. Vamos a empezar con la carta, el no hay dónde huir. La carta, pues por antonomasia que contea a los protegidos por fantasma, porque ese efecto de hacer como que las criaturas que controlan tus oponentes pueden ser objetivo de hechizos y habilidades como si no tuvieran la habilidad de anti-maleficio, realmente es lo que hace premium a esta carta, no es lo que hace espectacular. Pero además de ser un removal que se queda en juego, que te lo puedes bouncear para volverlo a jugar, pues es lo que ha hecho que dé un salto todos esos efectos de bounce. Aún así, esta carta se juega como removal individual en muchos mazos que llevan negros sin necesidad de tenértelo que devolver a la mano, ¿no? Porque es un muy buen removal. Más allá de esta, el amo negro. Me gustaría saber si vosotros ponéis el amo negro por encima de los otros dos. Es un amo también muy, 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 muy poderoso. Yo quizás sea el amo que más haya jugado. Me gustan mucho los mazos que juegan en el cementerio. Una de mis combinaciones de color favorito son el negro y el verde. Y esta carta cumple esa función a la perfección. Entonces creo, sinceramente, que es una de las mejores cartas de esta expansión, que juega un papel fundamental en muchísimos arquetipos y que vamos a seguir viendo mucho, mucho, mucho. Y por último, una carta que no sabía si entrar, porque realmente tampoco es tan polivalente en cuanto a lo que estamos buscando, pero es tan poderosa. Realmente creo que también muy conteada por el no hay dónde huir, porque le quita su rebatir, pero realmente es una carta que es muy, muy, muy problemática. O que puede llegar a haber ciertos momentos en estándar que sea muy problemática.
Es quizá la criatura más poderosa de estándar. Con permiso de Atraxa quizás, pero está por encima de Power Level en ciertos aspectos. Más difícil deshacerte de ella, no te da tanta ventaja de cartas, pero sí es verdad que tiene un pro muy importante, bueno, que es que te da ventaja de cartas con respecto o sea, en ciertos momentos, y tiene un rebatir muy poderoso. El problema de eso es que ahora, por ejemplo, como se está jugando mucho los mazos del cuchillo, que pone muchas fichitas, pues a lo mejor no es tan difícil deshacerte de Valgaboth. Pero aún así creo que es una carta que va a haber muchos juegos, que en cualquier mazo Reanimator va a ser muy importante tenerla en cuenta. Nada más, hasta aquí ha llegado el vídeo. Un vídeo denso, un vídeo del que hemos hablado muchísimas cartas. El próximo vídeo vamos a hablar de los arquetipos que nos ha traído Dashboard, que creo que son muchos, y vamos a seguir disfrutando realmente de esta expansión que nos han regalado, que para mí es, y ya lo destripo, quizás la mejor expansión, o la más poderosa al menos, que ha salido desde que yo juego a Magic. Y vamos a hablar de mucho más. Ya sabéis que el último vídeo va a ser de mi top 10, que no es nada fácil. Así que nada, si os gusta el contenido, no olvidéis darle al like, suscribiros, que a mí me cuesta un trabajo hacer el análisis, me cuesta un trabajo organizar los vídeos y cuesta trabajo también ordenar un poco todo lo que se tiene que decir. Así que nada, ya sabéis, darle a like, suscribiros, dejadme en comentarios también vuestras cartas favoritas, con qué estáis de acuerdo, con qué no, que ayuda mucho a crecer el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os guste.